Introducción a la estadística. Vamos a ver cómo se clasifican los estudios según diferentes criterios. En este video vamos a ver cómo se clasifican según el número de poblaciones que están involucradas en el estudio. Cuando solo se tiene una población, se tiene un estudio descriptivo. Se pueden obtener estimaciones de los parámetros de esa población, hacer gráficas, hacer márgenes de error y podríamos incluso tener variables dentro de esa población y ver cómo se relacionan, pero siempre con una sola población. Por ejemplo, si nuestra población son personas enfermas, podríamos tener dos variables, el ingreso de esas personas, el ingreso económico y la tasa de recuperación o el porcentaje de recuperación. Y ver cómo se relacionan estas variables o incluso ver una causalidad entre el ingreso y la tasa de recuperación, pero solamente de una población, entonces es un estudio descriptivo. Cuando se tienen dos o más poblaciones, entonces estamos comparando esas poblaciones. Entre poblaciones es un estudio comparativo. Por ejemplo, si tenemos los murciélagos de la montaña 1 y los murciélagos de la montaña 2, vamos a comparar esas dos poblaciones en alguna variable. O comparar los hombres y las mujeres. Tendríamos ya la población 1, que serían las mujeres, y la población 2, que serían los hombres. Vamos a ver un ejemplo más completo y complejo de un estudio comparativo. Lo primero que tendría que hacerse es plantear una pregunta e identificar cuáles son nuestras poblaciones que vamos a introducir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la comida rápida más contaminada? Entonces tendríamos que definir nuestras poblaciones. Por ejemplo, nuestra población 1 puede ser todas las hamburguesas de un restaurante y la población 2 todas las hamburguesas de otro restaurante. Después tenemos que definir nuestro muestreo, cuántas hamburguesas vamos a ver de cada restaurante, cómo vamos a medir la contaminación. Todo eso es diseño experimental y muestreo que vamos a ver posteriormente en el curso. Antes de hacer la comparación, vamos a hacer la descripción de nuestros conjuntos de datos. Esto vamos a verlo cuando vemos estadística descriptiva, que es el siguiente tema. Entonces vamos a sacar los parámetros, los estimadores a partir de nuestras muestras para estimar los parámetros. Vamos a hacer gráficas. Esto es como descripción, hacer un estudio descriptivo de ambos conjuntos de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a comparar es sacar el valor de los parámetros que nos interesa. El parámetro, por ejemplo, puede ser promedio de bacterias en una hamburguesa. Tenemos muestras. Nuestra población son todas las hamburguesas del restaurante, que deben ser miles de millones. Entonces vamos a sacar una muestra representativa y a partir de esa muestra y de las bacterias que tenga nuestra muestra, vamos a inferir el parámetro que es el valor asociado a la población. Eso lo vamos a ver cuando veamos inferencia estadística, cómo se hace eso. Y vamos a determinar qué tan confiable es nuestra estimación, si realmente estamos cerca o lejos del valor real. Después necesitamos una hipótesis de trabajo. La hipótesis es una explicación a la pregunta original. Nuestra pregunta original es ¿cuál es la comida rápida más contaminada? Tenemos dos restaurantes, tenemos que decir cuál de las dos y por qué es eso. Entonces podemos decir, el restaurante 1 pide lavarse las manos cada 10 minutos a sus empleados, entonces eso reduce las bacterias en la comida. Esa es nuestra explicación. ¿Cómo hacer estas explicaciones? Lo vamos a ver cuando veamos inferencia estadística, hipótesis, generación de hipótesis, y luego vamos a ver cómo se prueban con ANOVA y correlación lineal. Pero entonces tenemos nuestra explicación. Después de eso, vamos a generar una predicción, que es, si mi explicación es verdad, si lo que yo estoy diciendo es correcto, entonces tendría que observar lo siguiente. Si el restaurante 1 pide lavarse las manos cada 10 minutos y eso reduce las bacterias en la comida, entonces el restaurante 1 tendrá menos bacterias. Y eso lo vamos a poner de una forma estadística. El promedio de las bacterias en un restaurante va a ser menor al promedio de las bacterias en el otro restaurante. Vamos a probar esas hipótesis estadísticamente y vemos si se cumple o no, y con eso sacar conclusiones. Si se cumplió mi predicción, si en realidad el restaurante 1 tiene menos bacterias, entonces tengo evidencia de que lavarse las manos posiblemente reduce
las bacterias en la comida. Si por otro lado no se cumplió la predicción, si no hay diferencias significativas o incluso si el restaurante donde no se lavan las manos tiene menos bacterias, entonces no hay evidencia para afirmar que mi hipótesis, mi explicación sea correcta. Y con eso terminamos el análisis comparativo. En este video nos extendimos un poco más allá de solamente ver la diferencia entre estudios descriptivos y comparativos. Muchos de los temas que platicamos van a verse a detalle posteriormente, pero lo importante del video es que entiendan la diferencia entre un estudio descriptivo y comparativo, que es básicamente el número de poblaciones, y poder dar ejemplos de los dos tipos de estudio.